Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Desde hace mucho tiempo esperábamos esta reunión con don Oscar Torres y como siempre va a ser muy, muy bienvenida muy buena, me puede así decirlo, y cuyo título es La meditación. Por favor, don Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias, Víctor. Muy buenas tardes a los que no he tenido oportunidad de saludar. Y voy a proceder a desplegar unas diapositivas. Y me dice Víctor si se ven, ¿se puede ver? Aún no. Aún no, querido amigo. Aún no. Entonces, a ver, vamos a ver. View, posiblemente acá. Mm, eh, Share. Ok, posiblemente aquí. Ok, vamos a ver. Yo creo que aquí sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, Ahora sí se ve bien. Entonces, perfecto. vamos a ampliar. Exacto. Listo. Oh, mejor. Oh, Ahora sí. fantástico. Ok, amigos. En realidad, este tema debería ir detrás del tema de la oración, porque oración y meditación son un conjunto de actividades que deberían ir correlacionadas. Pero estamos aislando es por el tiempo. Vamos a pensar que entendemos, conocemos lo que es la oración y todos sus beneficios y ahora nos enfocamos en el asunto de la meditación. Este aspecto es, como dice la diapositiva, una práctica muy antigua. Algunos creen que se originó en la India y de ahí es que corrió a las religiones y creencias en la India hace muchísimos años y de ahí salió a los países vecinos a ser parte de las prácticas religiosas y filosofías también y formó una parte esencial de muchas religiones en el mundo. Abdu'l-Bahá nos menciona esta cita que me parece que es una cita importante para poder comenzar y crear un marco conceptual, que a través de la facultad de la meditación el ser humano alcanza la vida eterna. Este es un punto muy interesante y muy prominente, que a través de la meditación podemos alcanzar la vida eterna. Mediante ella recibe el hálito del Espíritu Santo. También es otra parte interesante porque si entendemos por Espíritu Santo el conocimiento, la inspiración del Creador a nosotros, entonces a través de la meditación podemos lograr acortar esta distancia material y poder alcanzar aquella vida eterna y también recibir aquel mediador que es el Espíritu Santo, según explica en otras citas Abdu'l-Bahá. Algunos estudios muestran que la práctica regular de la meditación, esto en particular las neurociencias, aumenta la materia gris en áreas relacionadas al aprendizaje. Es decir, meditar inicia el proceso con concentrarse y posteriormente inspirarse. Y meditar permite mejorar el aprendizaje, también permite mejorar la memoria, la regulación emocional, es decir, permite controlar nuestras emociones y, como dije, permite la concentración. Ahora este campo de la concentración está
bastante clarificado respecto a la meditación. Lo vamos a ver cuando miremos el estudio del mindfulness o concentración plena. Además, la meditación puede modificar las ondas cerebrales. Es decir, tenemos emisión y recepción de ondas electromagnéticas que penetran a través de nuestras células cerebrales y pueden ser modificables. Esta modificación los científicos la llaman sinapsis y que permite la promoción de un mejor estado de calma, de tranquilidad y hace una interconexión cerebral. Esta interconexión en particular se llama la sinapsis. La meditación implica normalmente hacer un esfuerzo interno para regular la mente de alguna forma. Baha'u'llah nos dice acerca de la meditación que la dádiva del espíritu es conferida en la reflexión y la meditación. Es decir, está indicándonos lo que Abdu'l-Bahá posteriormente explica y que no leímos, que nos conecta con el Espíritu Santo. Las dádivas del Espíritu Santo, mucho de la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de los escritos, viene a través de reflexionar y meditar. El espíritu del hombre es informado y fortalecido durante la meditación. Mediante ella son desplegadas ante su vista asuntos sobre los cuales el hombre no sabía nada. O sea, empezamos a entender, empezamos a comprender nuevas cosas, empezamos a penetrar en el mundo metafísico, según indica también en otra cita Abdu'l-Bahá. Mediante ella, él recibe inspiración divina. Mediante ella, él recibe alimento celestial. Creo que esta cita es bastante clara en cuanto se refiere a los beneficios que tenemos con la meditación y en cuanto a las conexiones que desarrollamos con el espíritu del Creador cuando estamos concentrados y podemos ejercer nuestra capacidad de meditar. Esta parte son unos beneficios bastante claros, ¿no? Del acto de meditar. Hemos mencionado que calma la mente. También agudiza los sentidos, es decir, somos más perceptivos. Lógicamente mejora la atención. Desarrolla compasión, desarrolla sabiduría, mejora la concentración, aumenta la sensibilidad y enfoca la conciencia. Somos mucho más conscientes a través del acto de meditar. Y como hemos mencionado, cultiva la calma, cultiva la paz interior, la tranquilidad del ser humano. He escogido para poder hablar un poco de historia al teólogo Orígenes de la antigua Alejandría entre los años 185 y 254. Fue el primero en utilizar la expresión lectio divina, que pertenece a la tradición judeocristiana. Lectio, que significa lectura en latín, y meditatio, que significa meditación, al igual que oratio, que oración efectiva, o contemplatio, contemplación. El término medita se origina del latín meditatum, que significa para reflexionar. El monje Guigo II introdujo esta terminología por primera vez en su obra El Anuncio, escrita en el siglo XII. Este monje pertenecía a la orden de los cartujos. Es una orden bastante especial porque es una orden dedicada a la meditación y al aislamiento. Se aíslan de toda contaminación, ruido, palabra, y se dedican simplemente a meditar y a los oficios de la agrupación.
Según esta teoría, los 4 pasos para ejecutar el proceso de contemplación o meditación implican primero la contemplación, luego la oración, la meditación y la lectura, que es la que da la inspiración para continuar el proceso. Estos son los pasos como el diseño de la trayectoria de la tierra hacia el cielo, es decir, eso se creía que de la tierra podemos ascender a través de esta escalera o 4 escalones espirituales que están ligados por la contemplación, oración, meditación y lectura. El Papa Benedicto XVI, el año 2005, indicó que si se promueve la lectio divina, hablando de esto, habrá una nueva primavera espiritual en la iglesia. Entonces también hay en la iglesia católica en particular, hay una herencia desde la lectio divina, desde la orden de los cartujos y desde el monje Guigo II de los años 1150 de tratar de incorporar algo sobre meditación, contemplación, concentración. Abdu'l-Bahá nos menciona que existe en el hombre un poder de concentración que no está plenamente desarrollado. Un poder guiado correctamente puede llevarle a grandes alturas de conocimiento, entendimiento e iluminación. Es interesante mirar esto que obviamente en la época de Abdu'l-Bahá y todavía estamos viviendo la falta de desarrollo en la meditación, aunque ya Abdu'l-Bahá nos enfatiza que es un poder, ¿no? Con la meditación podemos llegar a alturas de conocimiento, entender mejor las cosas y también recibir iluminación para la toma de nuestras decisiones. Y aquí vemos la parte de la ciencia. Empezamos a mirar qué es lo que la ciencia dice. Como mencioné, el punto claro de la ciencia es esta sinapsis de la que mencioné un par de veces. Y nos indica que habiendo 86.000 millones de neuronas en el cerebro responsables de transmitir información y llevar a cabo todas estas funciones de conocimiento y funciones físicas, desde el respirar, el comer, etcétera, que nos permiten pensar, sentir y actuar. Cada neurona puede formar miles de conexiones con otras neuronas. Esto es lo que llamamos la sinapsis, ¿no? Esas interconexiones que existen entre grupos neuronales, lo que da lugar a una vasta red de comunicación en el cerebro. Es decir, es algo increíble, 86.000 millones de neuronas y la energía que cargan, obviamente es una nanoenergía o una energía sumamente pequeña, pero suficiente para la transmisión y poder generar esa computadora cerebral que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Las computadoras y todos los elementos de esta tecnología están basados en la inspiración del cerebro. Entonces, podemos mencionar que la meditación no solo detiene la divagación mental, sino que también construye las conexiones entre las distintas partes del cerebro. Bueno, es así que la meditación nos permite una visión del alma. Y el alma tiene 2 facultades esenciales según Abdu'l-Bahá. Una es, así como se le comunica al alma por los ojos, oídos y cerebro del hombre, el alma comunica sus deseos y propósitos a través del cerebro, a las manos, a la lengua del cuerpo físico, utilizando estos como medio de expresión. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, nuestros movimientos, el parpadeo, el aceptar, escuchar sonidos, ¿no?
Todo eso viene de nuestro cerebro. Y esta comunicación que se suscita a través de nuestros 5 sentidos, ¿no? El alma recibe la comunicación y los deseos que tenemos de estos propósitos que se nos están comunicando del cerebro, actuamos, ¿no? Hablamos, escuchamos, movemos las manos, ¿no? Y utilizamos todo este conjunto como un medio de expresión. Esta es una de las facultades. Entonces, así como se le comunica al alma por los ojos y oídos y el cerebro al hombre, el alma comunica sus deseos y propósitos a través del cerebro a todo el cuerpo. Entonces, esta es uno de las facultades que tenemos en el alma. La segunda facultad se manifiesta en el mundo de la visión. Esta es una parte muy interesante. Puedo hacer referencia al libro 9, en el que se estudia esta parte con mucha detención, que se manifiesta al mundo de la visión. Allí el alma ve sin la ayuda del ojo físico. Bajaola solía decir en algunas oportunidades que los ojos son las ventanas del alma, porque el alma escucha sin la ayuda del oído, nuestro oído material, y viaja sin depender del movimiento físico y mira sin tener que abrir los ojos. Entonces, tenemos que, al abrir nuestros ojos, tenemos una comunicación del mundo físico al alma. Y al cerrar los ojos, tenemos una comunicación del mundo interior, de nuestro propio mundo. Entonces, si en la meditación cerramos los ojos, por ejemplo, estamos abriendo el ojo espiritual para poder entender los asuntos espirituales. Entonces, estas dos facultades nos permiten mirar que la meditación nos da el camino para la visión del alma. Por otro lado, en las ciencias, el doctor Jon Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness que mencioné, que es una de las más reconocidas psicoterapias relacionadas a la meditación, también se conoce como atención plena, la total atención, ¿no? Este señor fue un magistrado británico en Ceilán que trabajó con el doctor Thomas William Rice David, lo utilizó como traducción aproximada del concepto budista, es decir, Jon Kabat estuvo en contacto con monjes budistas de quien se inspiró de la lengua litúrgica Pali, lenguaje de los Vedas, y consiguió entender que la memoria presente es una de las 7 facetas del camino de la iluminación. Entonces, ahí es donde él, al llegar a Europa y América, empieza a transmitir su teoría del mindfulness para la atención plena, pero dedicado a la comprensión y al entendimiento, en particular de las cosas materiales, o sea, entender, por ejemplo, la física, la química, las matemáticas, las ciencias, la biología, a través de este proceso. Muy poco él tocó, he tratado de buscar algunos datos acerca de asuntos espirituales, ¿no? Por ejemplo, mirar si hay una relación de esta investigación del doctor Kabat-Zinn con asuntos espirituales. No he encontrado, sino aquello que se refiere al alejamiento del mundo simplemente a través de la meditación para comprender algunos asuntos del mundo. Entonces, Jon Kabat también menciona que este mindfulness es la capacidad que nos permite recordar dónde estamos, dónde vamos mientras caminamos, y aun cuando en el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos, atendiendo al pasado o el futuro, reconociendo solamente una porción del presente por nuestra concentración. Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar nada, sino simplemente
pensar y concentrarse en ese pensamiento. Entonces, se puede decir que es la capacidad humana de poder estar en el presente, el mindfulness, la capacidad humana de poder estar en el presente y de recordarnos que estamos en el presente. Hasta allí llega la parte de la ciencia asociada inclusive a las teorías de meditación, lo que se llama meditación en el budismo y en otras teorías de otras religiones, en particular de la India. Pero hay evidencias científicas de los cambios que produce la meditación en el cerebro. Hay muchísimas. He tratado de escoger 4 de estas evidencias que podrían ayudarnos a seguir esta investigación un poco más adelante. Uno es el mayor volumen de la materia gris. Es decir, que con esta atención plena, esta meditación, va creciendo nuestra citoarquitectura, es decir, la organización de nuestras células cerebrales van creciendo, por lo tanto, lo que miramos es que tenemos mayor volumen de materia gris. Este es un estudio de la Universidad de California, se encuentra ahí en el número 1, ¿no?, de la doctora Sara Lazar de la Universidad de Harvard. Algunos que quieran continuar profundizando en esta investigación, es un punto interesante para poder mirar lo que la ciencia dice de los beneficios de la meditación. En el 2 tenemos que reduce la actividad de los centros de autorreferencia, lo que quiere decir que disminuye nuestras preocupaciones, nuestro planificar constante de decir, por ejemplo, plan A, si no me resulta plan B, si no me resulta plan C, ¿no? Y también el de soñar despierto. Aumenta la felicidad. Hay un engrosamiento del hipocampo, es decir, el centro de memoria del cerebro. También en 3, en un estudio reciente realizado en la Universidad de Johns Hopkins por el doctor Madhav Goyal, demostró que la práctica de la meditación puede ser al menos tan efectiva como los medicamentos para la depresión y la ansiedad. Esto es interesante porque el estudio al final dice, en vez de darte pastillas para el estrés, lo que te voy a hacer es meditar, ¿no? Y parece que es efectivo. Parece que es efectivo, al menos cuando, en particular en mi persona, he tenido alguna preocupación, alguna angustia que todos los seres humanos tenemos. Entonces, abandonarse un poco y meditar un poco y dejar que exista alguna inspiración que me cambie la manera de pensar. Porque hay algo que es interesante, que los pensamientos vienen por sí solos. Yo no los fabrico. Yo quiero meditar, me pongo ahí y estoy pensando, tengo que pagar la luz mañana, el teléfono, internet se me cortó. ¿Qué voy a hacer? Pasado mañana tengo una charla, tengo que hacer un viaje, quisiera ir al médico. Estos pensamientos vienen y nos invaden, pero son como ruido. Entonces la mente está muy acostumbrada a tener ruido pese a que tenemos meditación. Me pongo a meditar, en los escritos bajáis dice retirado en su recámara, ¿no? O sea, me siento en mi recámara y retirado de todo ruido, pero los pensamientos me dan un ruido especial, ¿no? Es una gran cantidad y es como contradictorio el que quiero meditar y tengo cantidades de pensamientos que no me dejan meditar. Entonces voy respondiendo a los pensamientos. Entonces lo que tengo que hacer es no hacerles caso. Esto es lo que dice la ciencia, las neurociencias. No hacer caso a los pensamientos ruidosos, ¿no? También da un ejemplo que es muy interesante. Si tienes tú una reunión y no has invitado a una persona que se te aparece en la reunión, tienes tu fiesta, por ejemplo, y llega alguien desconocido a ti y tú ves que esa persona desconocida no está invitada y por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Ese es el pensamiento ruidoso. Entonces, no le hagas caso para hacer que él solo, al no ser atendido, se salga de la fiesta. Y ese es el pensamiento que debe irse, no hacerle caso
concentrarme en otros pensamientos. Y por eso que Abdu'l-Bahá menciona algo que es interesante. Dice, si tienes un pensamiento de guerra, pon uno más fuerte de paz. Si tienes un pensamiento de odio, pon uno más fuerte de amor, y así sucesivamente. Entonces, estos pensamientos lo que me permiten es la distracción del ruido, y poco a poco ese ruido se va saliendo y voy generando la concentración. Entonces, la práctica de la meditación puede ser efectiva en el momento que tengo el control de estos ruidos, y definitivamente va a permitirme, como dice 4 acá, mejorar la concentración y la atención. Reduce esta ansiedad y genera cambios del volumen en áreas claves, ¿no? Este cambio de volumen en la materia gris, en la citoarquitectura del cerebro, me va a permitir tener elementos de memoria muchos más sanos, porque no estoy con memoria de ruido que llega a todo lado, sino estoy con una memoria selectiva y voy acumulando elementos. Por eso es que la investigación, la lectura, producen un pensamiento positivo. De ahí es que la lectura diaria de los escritos bahá'ís, por ejemplo, la oración diaria, el 95 veces el decir Allahu Akbar, todo esto es un proceso que más que todo tiene que ver con nutrir un buen cerebro y poder tener un cerebro que yo lo pueda manejar, no yo ser manejado por el cerebro. Este artículo proviene de una charla que Abdu'l-Bahá presentó el domingo 12 de enero en Londres. Y él estuvo visitando la casa de reunión de la Sociedad de Amigos de Londres, y se encuentra en el libro la última parte del libro de Sabiduría de Abdu'l-Bahá. Y dice que es un hecho axiomático, es decir, es claro, es algo claro y es evidente, ¿no? Un hecho axiomático, que mientras se medita, se está hablando con el propio espíritu. En tal estado mental se hacen ciertas preguntas al espíritu, y éste nos contesta. La luz se abre paso y la realidad se manifiesta. Entonces, cuando meditamos nos encontramos con nuestro propio yo, que no es otra cosa que nuestra conciencia, y que no es otra cosa que nuestras neuronas cerebrales, ¿no? Las cuales tienen una carga energética con la cual nosotros funcionamos, ¿no? Funcionamos externamente y funcionamos internamente también. Entonces, podemos entrar en contacto y comunicación con nuestro propio espíritu. En tal estado mental se hacen ciertas preguntas al espíritu, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Cuál es la mejor decisión para este momento? ¿Cómo puedo hacer para curarme, para sanarme? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi rendimiento, aportar más a mi servicio? Entonces, todas estas preguntas me hago a mí mismo, ¿no? En tal estado mental de meditación y concentración, se hacen ciertas preguntas al espíritu y este nos contesta. Entonces también requerimos un tiempo de reflexión, un tiempo de pausa, un tiempo de no impulsar nuevos pensamientos ni nuevas preguntas, sino un tiempo de estar no con mente en blanco, porque eso es imposible, no se puede llegar a una mente en blanco, pero un espacio de reposo, de tranquilidad. Y poco a poco podemos entender que en sucesivas meditaciones voy a poder encontrar luz, y me voy a abrir paso a ciertas realidades que se van manifestando a través de mis decisiones, que estas decisiones están inspiradas justamente por ese proceso de respuesta a nuestra meditación. Traté de hacer un gráfico para poder entender un poco más la meditación y el poder del Espíritu Santo, ya que Abdu'l-Bahá dice que el Espíritu Santo, ¿no?, opera sobre el alma del hombre para que éste perciba la realidad divina de las cosas. O sea, el Espíritu Santo opera. He dibujado esto como si fuera un sol, ¿no? Y como si fuera Dios
y su espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el intermediario entre mi persona y Dios, y ese conocimiento también que Dios me envía, esa inspiración que me da. Entonces eso me llega a través de la meditación. Y cuando yo recibo esta inspiración, es como hablar con el propio espíritu, es decir, entiendo un poco más, puedo dar un paso de tomar ciertas decisiones asociadas con esta comunicación, porque es respuesta del espíritu, nos contesta el espíritu. Entonces, suceden muchas cosas, tomo nuevas decisiones con esta inspiración, y entre ellas las artes y las ciencias son testigos de este poder. Se crean nuevos elementos, hay inventos, hay descubrimientos, ¿no? Abdu'l-Bahá dice, penetro al mundo metafísico. Entonces el mismo espíritu nos proporciona la vida eterna, o sea, nos hace entender que somos seres con vida eterna, que somos seres espirituales y no totalmente materiales, como a veces lo comprendemos. O sea, me levanto y digo, oh, un día más, me sigue doliendo la pierna izquierda, pero tengo un día más, voy a ver cómo me curo, qué hago, y empiezan las preocupaciones, todas ellas son materiales. Entonces, la meditación me aliviana de estas preocupaciones materiales y me hace entrar a un plano espiritual mayor. Y si la meditación es constante se vuelve parte de mi ser, la meditación, entonces lógicamente voy a entrar en comprensión mayor. Mi cerebro va a trabajar de otra manera, las energías van a tener otra manera de generar pensamientos mucho más altruistas que los pensamientos de preocupación y angustia que constantemente tengo, ¿no? Entonces, es todo este proceso, aunque es bastante difícil de explicarlo, pero en el momento de meditar uno puede entender mejor que las palabras mías o de cualquiera. Baha'u'lláh dice que hay un signo de Dios en cada fenómeno. El signo del intelecto es la contemplación y el signo de la contemplación es el silencio, puesto que es imposible para una persona hacer dos cosas al mismo tiempo. No podemos hablar y meditar a la vez. Por lo tanto, la meditación requiere de un silencio total, un silencio absoluto. Baha'u'lláh también escribió que debiéramos abrir nuestros ojos, meditar su palabra y buscar la sombra protectora de las manifestaciones de Dios. Aquí es donde hay una guía sutil en la que me dice que meditar también requiere abrir nuestros ojos sobre la palabra revelada. Y esta es la diferencia grande que yo puedo entender. Quizás me equivoco, pero es la diferencia grande que existe entre el mindfulness, que es la concentración plena, pero que no busca inspiración, y la meditación, en la que abrimos nuestros ojos, como dice la cita, para meditar su palabra. Entonces, su palabra es la que nos genera esa inspiración, y esa es la que nos conecta con el Espíritu Santo, y esa es la que me da la capacidad de entender nuevas cosas y me lleva al plano metafísico. Abdu'l-Bahá también decía, no podéis aplicar la denominación de ser humano a cualquier ser carente de esta facultad de la meditación. Es decir, si no existiera en el ser humano esta capacidad de meditación, sin ella sería un simple animal. Entonces, los animales no meditan, ¿no? Sería inferior a las bestias. Entonces, el hecho de no meditar, obviamente, nos hace acercarnos a seres con limitada racionalidad o ninguna racionalidad, porque nosotros nos distinguimos del animal es justamente por esta mente racional.
Entonces, como dice, a cualquier ser carente de esta facultad de la meditación, no podéis aplicar la denominación de ser humano a cualquier ser carente de esta facultad de meditación. Sin ella sería un simple animal, inferior a las bestias. También explicó que a través de la facultad de meditación el ser humano alcanza la vida eterna. Lo hemos leído. Mediante ella recibe el soplo del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son otorgados a través de la reflexión y la meditación. Me llamó mucho la atención este experimento, ¿no?, de que un violinista se fue al metro de Washington y empezó a tocar violín. Y durante el tiempo que estuvo, que fueron más de 4 horas tocando violín, apenas se le acercó una persona. Y esta persona le tiró un billete, me imagino, de $5 o algo así, semejante, le tiró al piso para que el violinista recoja para su sustento. Sin embargo, este era un experimento. Se trataba de Joshua Bell, uno de los violinistas más famosos, que la entrada mínima que él cobra para sus conciertos es de $120. Imaginémonos este señor tocando en el metro y él quería saber, ¿se acercan a mí porque toco bien o se acercan a mí porque tengo el nombre de Joshua Bell? Y comprobó que se acercan a él porque tiene nombre, ¿no? Ya que porque toca bien, se acercó apenas una señora de las cientos que pasaron por el metro. Entonces, esto nos lleva también a pensar que la meditación es como aquel virtuoso del violín, por ejemplo, en el que uno que otro se acerca a entender la melodía magnífica que en otra hora costaría cientos, miles de dólares tratar de conseguirla. Entonces, y la tenemos a la mano, es decir, que tenemos los escritos sagrados, tenemos una cantidad de recomendaciones que las estamos mirando y que nos permiten animarnos a meditar. También Abdu'l-Bahá nos reitera que la meditación atrae los planos invisibles, las ciencias y las artes. A través de la facultad meditativa se hacen posibles las invenciones y grandes obras se llevan a efecto. Por esta facultad el hombre entra en el verdadero reino de Dios. Es interesante esto porque se ejercía la meditación en muchas agrupaciones en el mundo que han promovido la meditación y han logrado alcanzar, descubrir ciertas teorías. A muchos de nosotros quizás nos ha pasado en la universidad e inclusive en el colegio que nos hemos acostado con el pensamiento de no haber resuelto un problema de matemáticas o de física o de química. Y en el proceso de meditar y pensar en lo que no hemos podido resolver durante el día, empezamos a entender mejor. Y cuando nos dormimos y de pronto despertamos y tenemos la solución, y lo primero que hacer es tomamos un cuaderno y escribimos la solución. Entonces logramos a través de este proceso de concentración, meditación, abandono del ruido del pensamiento y tratar de poner la voluntad para la comprensión, el esfuerzo para la comprensión, podemos generar descubrimiento. Algunos descubrimientos han debido seguir este proceso, otros siguen el proceso de consulta, donde también se trata de ser muy sinceros y poner sus puntos de vista, y a veces estos puntos de vista llevan también a la oración y meditación para poder encontrar una iluminación que nos permita tomar la mejor decisión, el mejor consenso. La meditación, por lo tanto, es la llave que abre las puertas de los misterios. En este estado, el ser humano se abstrae. En esa actitud se aísla de todos los objetos que le rodean. En este estado subjetivo se sumerge en el océano de la vida espiritual
y puede descubrir los secretos de las cosas mismas. Palabras de Abdul Wahab, quien también dice que durante la meditación el espíritu humano es informado y fortalecido. A través de la meditación, cosas de las cuales no se tenía conocimiento se revelan ante su vista. Por medio de ella recibe inspiración divina, gracias a ella recibe el alimento celestial. En una de las charlas, la verdad es que no puedo afirmar categóricamente, pero puedo afirmar que hubo una tendencia de comprensión. Es que Víctor me había invitado el año pasado y me dice, ¿por qué no investiga algo acerca de las leyes del universo? Y entonces a mí se me quedó ese desafío, ¿no? Me encantan los desafíos y dije, voy a hacerlo. Y en conversaciones con el amigo Víctor que tuvimos posteriormente, fui afinando la idea y luego buscando información y no encontraba información. Es algo increíble. No encontraba información. Tenía conocimiento de muchas leyes del universo, leyes físicas, químicas, matemáticas, ¿no? Y tenía algunos escritos que hablan de las leyes, pero no encontraba cuál es el punto. Y empecé a meditar, ¿no? Y uno puede decir, posiblemente obtuve la respuesta, o sea, es un posible, ¿no? Es un posible, una posible afirmación, pero no es una afirmación concreta como decir, el Espíritu Santo me habló y me dijo esto, sino es como una inspiración en la que entendí en un momento que existe una correspondencia absoluta, total, entre las leyes del universo y las leyes espirituales, total, y que hay un solo conocimiento. Inmediatamente pude tomar ese pensamiento y lo escribí. Y le mandé a Víctor el título de la presentación. Y una vez que le mandé, ya estaba obligado a seguir investigando. Entonces investigué. Obviamente me tomó casi 5 meses la investigación, la lectura y la consecución de elementos que me permitan hacer la correlación, pero se logró un objetivo y lo que más me gustó es que logré, gracias a ese impulso, esa meditación, y también logré la divulgación de algo que había costado tanto trabajo y que me permitía que mis amigos, mis religionarios en particular, pudiesen gozar del beneficio ese, o en algún momento decirme, te equivocaste, esto no es así, ¿no? Te creíste que esto era así, pero realmente no es. Hasta ahora de aquella presentación no he recibido una guía contraria a aquella inspiración que tuve en algún momento, ¿no? Pero existe en la lectura de los escritos sagrados con garantía que si se hace en el ambiente apropiado, el tiempo apropiado, sin apuros, y también se hace con la absoluta pureza de intención, ¿no? Sin que intervenga el ego, sin que intervenga el mínimo interés, sino con la pureza de entender para comprender y poder transmitir para beneficiar. Entonces, en este proceso sí hay, y puedo decirlo categóricamente por una cantidad de veces que he podido tener esas guías para tomar decisiones en cuanto a procesos de investigación, que el espíritu humano es informado y es fortalecido, ¿no? Esta fortaleza no se ve como que, ay, el espíritu humano, qué fuerte que es mi espíritu, ¿no? Sino hay una especie de, un grado de felicidad, hay un grado de tranquilidad, un grado de entender, lo hice sin interés, lo hice solamente con el deseo de entender y que este entendimiento se pueda divulgar, ¿no? Entonces, llega este conocimiento que se revela a la vista, ¿no? Y esto es, yo siento total, es una especie de inspiración divina, ¿no?
y hay ese alimento celestial que dice la cita, y que es esa felicidad, esa tranquilidad de conocer. También tenemos una cita de Baha'u'lláh del libro de la certeza que dice que una hora de reflexión es preferible a 70 años de adoración piadosa. Entonces, algunos amigos mencionan que una hora de reflexión o meditación, ¿no?, es preferible a 70 años de oración. No, es una adoración piadosa que puede tener diferencias con la oración de rutina, la oración de mediodía, por ejemplo, u otras oraciones, ¿no? Pero estas oraciones también son parte de la meditación y generan la reflexión. Entonces, Shoghi Effendi, en el librito de Principios de Administración Bahá'í, menciona que comienza el proceso con la lectura diaria. Algunas oraciones requieren abluciones, es decir, requieren una preparación, ya sea una genuflexión o pararse o sentarse o posicionar las manos de una manera, o también lavado de las manos, el lavado de la cara, que esto nos permite concentrarnos, o sea, no es un ritual, sino las abluciones son un proceso de ayuda y de ayuda a la meditación. Y de ahí entramos a la oración, que la oración me permite generar una comprensión mayor en un estado de especial concentración, donde la oración y las palabras me permiten la meditación. Pueden ser una oración o pueden ser la lectura de algunas citas mezcladas con la oración. Es decir, hay que probar qué es lo mejor que nos permite desarrollar la meditación. Entonces, la meditación lo que va a hacer es me va a dar una inspiración. Y con esta inspiración voy a tomar una decisión. Y esta decisión me va a aumentar mi fe. Y como dice Abdul Baha, no hay mejor fe que la fe de la acción, ¿no? Entonces voy a actuar. Entonces la meditación también me permite una actuación correcta, ¿no? Una actuación con decisión apropiada o una decisión de fe que está basada en los escritos sagrados, está basada en la oración, está basada en las palabras sagradas que me permiten generar ese ambiente de meditación y pensamiento o inspiración. La inspiración recibida a través de la meditación es de una naturaleza tal que uno no puede medir ni determinar. Y esto es lo que estaba explicando con un humilde ejemplo, ¿no? Uno no puede medir lo grande que puede ser aquella decisión recibida a través de la inspiración o inspirar esta decisión, actuar con una decisión tal que proviene de una naturaleza que es totalmente espiritual y no puedo medir ni determinar su efecto. Entonces, Dios puede inspirar en nuestras mentes cosas que no teníamos conocimiento previo, si Él así lo desea. Esto dice Shoghi Effendi. En la sabiduría de Abdul Baha tenemos esta otra cita que dice que la meditación es la llave que abre la puerta de los misterios, libra al ser humano de su naturaleza animal, discierne la realidad de las cosas y lo pone en contacto con Dios. Esta es la parte que sí me interesa, porque a veces tenemos a Dios allá arriba o allá abajo o allá lejos, ¿no? Entonces la cercanía con Dios en instantes de nuestra vida es tan importante. Ojalá podamos todos tener una cercanía constante, pero también estamos luchando contra las necesidades materiales, estamos luchando contra lo que nos rodea y nos alejamos de Dios solos, ¿no? Pero la meditación nos permite esta concentración y nos pone en contacto con Dios. La oración y meditación son factores muy importantes, según Shoghi Effendi, en la profundización de la vida espiritual del individuo, pero con ellas debería ir también la acción. Y el ejemplo, puesto que estos son resultados tangibles de lo anterior, es decir,
Nuestras acciones son los resultados que podemos tocar, que están basados en nuestra meditación, nuestra fe y nuestra oración. En las palabras ocultas de Baha'u'lláh está esta cita: escribe con la tinta de la luz en la tabla de tu espíritu todo lo que te hemos revelado. Estas citas para mí son muy interesantes y pertenecen, como dije anteriormente, al libro 9, ¿no? Dice esta: oh poseedor de un corazón que ve. O sea, nuestro corazón ve, ¿no? Y nos está diciendo Abdu'l-Bahá: oh poseedor de un corazón que ve. Aunque materialmente hablando estás privado de la vista física, es decir, nuestro corazón, ¿no?, está privado de la vista física. Gracias a Dios es tuya la perspicacia espiritual. Es decir, podemos ver con ojos espirituales. Tu corazón ve y tu espíritu oye. La vista corporal está sujeta a millar de enfermedades y con seguridad finalmente se perderá. Por eso no se le debe atribuir importancia. Pero la vista del corazón es iluminada, distingue y descubre el reino divino, es perpetua y eterna. Da gracias a Dios entonces, porque la vista de tu corazón es iluminada y el oído de tu mente es sensible. Qué hermosa cita en que nos indica cómo nosotros podemos mirar muchas cosas con la perspicacia espiritual. Y cierro con la cita de sabiduría de Abdu'l-Bahá, que la facultad meditativa es semejante a un espejo. Si se sitúa frente a los objetos terrenales, los reflejará. Por consiguiente, si el espíritu del ser humano se encuentra en contemplación de las cosas terrenales, será informado de ellas. Pero si volvéis vuestro espejo espiritual hacia el cielo, las constelaciones celestiales y los rayos del sol de la realidad se reflejarán en vuestros corazones y obtendréis las virtudes del rey. Muchísimas gracias, amigos, en particular por su paciencia y su comprensión ante mis dificultades de expresión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Oscar. Un aplauso, siempre para nosotros un placer escucharlo. Y sobre todo un tema tan sensible como es la meditación, sobre todo para los que tenemos una mente más alocada, es tan difícil. Sí. Don Oscar está compartiendo aún. Sí, como siempre, Víctor, me gustaría a los amigos ofrecer las diapositivas para aquellos que quieran aumentar, engrosarlas con mayor conocimiento o compartirlas tal como están. Puedo compartir las diapositivas con Víctor y él con todos los que tengan interés. Así va a ser, mi estimado. Así va a ser, Don Oscar. Entonces, está lista la sala para escuchar a los amigos y compartir con sus datos, no sé. Ahí sí, ahí veo a Don Oscar, ahí los vemos a todos, ahí está. Me habían perdido toda la cámara oscura. Oh, Raúl, ay, mira, saludos, Raúl, manitos. Querido Daniel, ay, luego Moneré, Ya. y después Bueno, Alfredo Mateo. Danielito, porfa. bueno, alaba fa, don Oscar. Estuve, Daniel. estuve escuchando atentamente su exposición. Fue excelente. Pero tengo una pregunta en el sentido de que, como la oración y la meditación es universal, que está establecida esencialmente en todas las religiones y las filosofías espirituales, en relación a la cita que
se ha mencionado de Abdul Baha de que la meditación inspira al descubrimiento de nuevas ciencias, artes y todo aquello que está en el mundo del espíritu. Ahora, la pregunta es, hay científicos que se declaran ateos y también artistas también que son ateos. La pregunta estaría en el sentido, si esta inspiración solo viene a los creyentes que tienen el espíritu de fe y están velados o limitados estos otros científicos, artistas que no creen en Dios. ¿Cómo puede explicar esa paradoja? Gracias. Oh, gracias, Daniel, y un cariñoso saludo. Bueno, es una pregunta también bastante necesaria a meditar. Pero no creo que es muy compleja, porque una persona atea en su esencia como ser humano es una persona que reniega de la comprensión de Dios, pero en algún momento tiene duda y tiene ciertos intereses, pero ha creado también una imagen de renegado de los conceptos espirituales y de Dios mismo, y que la sostiene durante toda su vida, ¿no? Pero en esencia el ser humano es un ser humano espiritual, dice Abdul Baha, ¿no? Entonces este ateo también es un ser espiritual y también tiene una necesidad de Dios. Bueno, pero sin entrar en eso, aunque es una parte que hay que considerarla en algún momento, pero este ateo, y han habido científicos ateos, hay muchos, ¿no? Ellos pueden meditar, porque la meditación es un ejercicio de nuestras neuronas cerebrales. Quitamos el ruido, nos calmamos. Ahora, ¿en qué nos inspiramos? Está la diferencia, porque una cantidad de religiones, como menciona Daniel, tienen el proceso de meditación, y la fe Bahá'í también. En donde tenemos la diferencia es qué cita tomamos para meditar, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos para la meditación, ¿no? Entonces, si estamos meditando con base a citas inspiradoras que las entendemos y que nos llevan a un nivel más alto de la comprensión, entonces posiblemente los que estamos más aventajados somos los bajáis. Pero también podemos meditar sobre el Padre Nuestro, ¿no? Que se reveló 2000 años atrás, ¿no? Pero también podemos meditar sobre algunas palabras de Herodoto o de Aquiles o de cualquier otro personaje, ¿no? Entonces, podemos meditar, pero el contacto con el Espíritu Santo, el contacto con el entendimiento del Creador es a través de la palabra revelada por Bahá'u'lláh. Es porque tiene una mayor fuerza. Ahora bien, estas personas de otras religiones meditan y llegan a comprensiones limitadas respecto a las comprensiones a las que pudiésemos llegar los que meditan con las palabras reveladas de Bahá'u'lláh, por ejemplo, ¿no? Porque es una inspiración distinta de un nivel de comprensión que requiere esfuerzos neuronales superiores, y necesito tener ciertos conocimientos que me produzcan interacciones de estas sinapsis que hemos hablado. Se va a producir en mi cerebro también espiritual, porque mi alma es racional y este cerebro es el que comunica al alma racional. Entonces, voy a necesitar hacer una separación entre la meditación Bahá'í, que es una meditación alta, es una meditación que me conecta con el Espíritu Santo, y aquellas meditaciones que quizás tocan la puerta del Espíritu Santo, pero no la conectan, ¿no? Entonces hay una diferencia. Y aquellas meditaciones materialistas, que sí las existen, le he explicado, he resuelto algún problema de matemáticas en mi juventud meditando, ¿no?
¿Y cuál es la meditación? Primero me concentro. La ecuación matemática está frente a mí en un cuaderno. Estoy sentado en un escritorio. Nadie me molesta. Está todo en silencio. Entonces medito y comienza la solución. Y no puedo conseguir la solución de este problema, pero me voy a acostar. Y en el proceso de la vigilia hacia el sueño, en este proceso, logro, porque este es un proceso profundo de meditación, pero logro tener una respuesta a un problema físico, matemático o de otra índole, ¿no? Entonces, existe la meditación, pero tiene sus atributos la meditación hasta donde puedo entender, porque quizás hay algo que no he practicado o no he leído que estaría dispuesto a aprender, lógicamente, si hay alguna experiencia o algo que me pueda mostrar que esto no es así como yo lo entiendo esta tarde, ¿no? Lo entiendo más o menos así, que hay meditación, en los científicos sí hay meditación. ¿Hay inspiración? Sí, pero es una inspiración materialista, ¿no? Es una inspiración asociada con el entendimiento de ellos. Entonces, es mucho mayor. Por ejemplo, esta cita que hemos leído, ¿no? Que nuestro corazón tiene una vista perspicaz de nuestro espíritu. ¿En qué otro escrito sagrado puedo buscar eso que me lleve a dilucidar, a entender y a dar un paso para mi conexión con el Espíritu Santo en un momento de meditación? Entonces, sí me parece que existe meditación también. Yo puedo mirar un punto sin meditación, es el mindfulness, que es una concentración plena, pero no tiene inspiración, está sin inspiración. O sea, no hay algo que me inspire a actuar. Primero me desarrolla fe, porque cuando creo en la respuesta, la creo por fe, no es porque alguien me gritó al oído y me dijo, esta es la respuesta, acéptala, no. Pero entiendo la respuesta, le pongo fe porque esto va a ser así, actúo y cuando actúo es una fe verdadera. Eso es lo que dice Abdul Bahá al menos, ¿no? Que existen tres tipos de fe y la fe verdadera es la fe de la actuación. No sé, Daniel, si he logrado aclarar o... Bueno, gracias. Ok, gracias, Daniel. Muy linda pregunta, gracias. Monere. Sí, bueno, primero agradezco al señor Oscar, fue fantástica su charla, muy linda, la verdad disfruté un montón. Segundo, bueno, sobre las oraciones, por ejemplo, tercero lo voy a hacer la pregunta. Cuando queremos hacer la oración obligatoria, tenemos dos citas, una para la mano y otra para la cara. Eso quiere decir que nos prepara para hacer las oraciones. Lavamos la mano, la recitamos, fortalece mi mano, oh mi Dios, para que se aferra tu libro con tal fuerza que las huestes del mundo no tengan poder sobre ella. Bueno, la cara también es otra cita que tenemos. Eso quiere decir que nosotros estamos preparando para ese hábito o ese momento tan lindo, tan espiritual, que podemos hacer oración, que tengamos esa espiritualidad y meditación entrando hacia la oración obligatoria. Y sobre también el ojo de corazón y del oído espíritu, me encantó ese ejemplo. Muchas gracias. Me hizo recordar el año 1979, 80, 82, 3, 4. En Irán tuvimos problemas que ustedes saben, había mucho, bueno, fueron mucho martirio, otro echado en su casa, en su campo, todo. Pero Casa Universal de Justicia nos mandó un mensaje que teníamos que hacer la oración, es una tabla, es una oración, agradecimiento y alabanza, que está en el libro que yo compré en Chile, pero en árabe, pero acá está en español, página 39. Es una hermosa oración
que nos invita también a entrar ese mundo espiritual para que no tengamos tanta miedo o otra índole que nos perjudica todas esas situaciones que estaban y todavía estando. Ahora mi pregunta, ¿la meditación científicamente ayuda para prevenir Alzheimer? Gracias. Sí, la meditación ayuda para prevenir el Alzheimer. ¿Esa era la pregunta? Sí, Sí. sí, 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 Alzheimer, sí. Ok. La primera, la primera que usted mencionó es, sí, las abluciones son preparación para la meditación, ¿no? Es una preparación del cuerpo, o sea, tenemos un cuerpo físico y entonces a través de la palabra revelada hacemos ciertas acciones, ¿no? Y con esas acciones empezamos a preparar nuestro cuerpo para la quietud, ¿no? Entonces, sí, todas las abluciones tienen ese propósito. Luego, la parte del Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es una pérdida de memoria, ¿no? Hay un estudio que lo leí muy rápidamente, es decir, no lo estudié, de la Universidad de Harvard. Hay varios sobre la meditación y el Alzheimer. Entonces, entra a internet, están en inglés, lógicamente, pero va a encontrar mucho que la meditación sí ayuda al Alzheimer. Solamente tenemos que buscar. Ahora, yo me imagino, como no soy especialista en esto, me imagino que hay grados de Alzheimer. Entonces, va a depender mucho, esto ya es por lógica, va a depender mucho de cuál es el grado. Si es un grado, por ejemplo, que está comenzando y empezamos a mirar que me estoy olvidando de esto y de aquello, entonces la meditación me permite concentrarme. Obviamente, muchas personas tienen dificultad de concentración inmediata. Esto también lo he visto, lo he leído, ¿no? La concentración inmediata es, por ejemplo, esto, ¿no? Llego a la casa y tengo un paquete en la mano, ¿no? Y tengo las llaves de la casa En en la mano, bolsillo. ¿no? Entro y como miro el paquete grande, mi sentido me está guiando, mi sentido de la vista me está guiando a controlar el paquete y dejo las llaves donde sea. Y en la tarde que quiero volver a salir, no encuentro las llaves. Porque, y esto no es Alzheimer, o sea que también vale la pena aclarar. Esto es falta de concentración. Y la concentración permite, y la meditación permite mejorar este proceso de concentración, porque entre las partes que nos ayuda mucho a tener el pensamiento sobre todo lo que tenemos que controlar. En este momento, por ejemplo, yo estoy pensando ya que tengo que ir a almorzar, ¿no? Pero estoy pensando, no tengo suficientemente hambre y puedo seguir aquí un tiempo más, ¿no? Pero estoy pensando en eso, ¿no? Estoy pensando qué es lo que me toca mañana, ¿no? Entonces, tengo cierto control, pero no estoy pensando, por ejemplo, en que dónde están las llaves de mi vehículo, ¿no? No, no estoy pensando. Para evitar pensar en eso, tengo un solo lugar donde coloco las llaves del vehículo. Estoy prohibido a mí mismo colocar en otro sitio, porque como siempre ando apurado, quiero buscarlas solamente en un sitio. Y cuando las pongo en otro sitio por el descuido mínimo, no las encuentro. Entonces, eso es falta de concentración, eso no es Alzheimer. Ya debería tener Alzheimer, porque tengo 80 años, entonces debería tener Alzheimer, ¿no? Pero gracias a Dios, bendito Bahá'u'lláh, que todavía me ha dado una mente clara. Pero Brillante. también es el ejercicio, ¿no? Es el ejercicio. Sería bueno, muy buen punto este, me encantó esta pregunta porque sería bueno investigar un poco más sobre este proceso y consultar con algunos médicos que qué opinan o si han escuchado. Hay médicos que no han escuchado siquiera de la meditación, ¿no?
están curando Alzheimer con pastillas, pero no han escuchado de la meditación. Entonces, puede ser que esto tenga beneficio. Ahora, las neurociencias están por encima de los preceptos de la medicina tradicional. Están por encima, están yéndose arriba, dando muchas respuestas. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora están practicando mucho en la yoga de meditación. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Alfredito. Ah, perdón, don Oscar. Sí, perdón. No, solamente quería decir que tenemos como la querida amiga mencionó sobre yoga, que sí es una realidad, hay mucha meditación, pero también es meditar por meditar, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la meditación con inspiración para actuar, ¿no? Esa es la diferencia entre la meditación baja y la meditación de la yoga. Don Alfredo Mateo. Don Oscar, buenas tardes. Muchas gracias por la disertación inspiradora. En una parte de la disertación, cuando usted estaba hablando, lo daba por sentado y me quise detener en ese punto cuando dice que no se puede colocar la mente completamente en blanco. Yo he hecho meditación y he conversado con amigos sobre meditación y nunca en ningún momento ni me esforcé ni me preocupó por llevar la mente en blanco. Aunque algunas personas, algunos individuos, quizás porque una cuestión materialista o quizás por educación, sostienen que hay que tener la mente en blanco para alcanzar un grado de meditación. Eso por un lado, si usted me puede dar una respuesta. Y por otro lado, quería decirle que yo ahora estoy haciendo un tipo de meditación consciente que se está haciendo mucho en el deporte. Y le voy a nombrar unos deportes donde la meditación consciente se está aplicando. Se está aplicando en el tenis, se está aplicando en el golf, se está aplicando en el rugby. Muchas veces cuando están hablando los jugadores, o sea, es la meditación consciente, estar ahí en el lugar visualizando. Antes del partido se divide los jugadores, se toman 5 minutos, 10 minutos para una meditación, visualizan el partido, visualizan el contrincante, visualizan las posibilidades, porque en el deporte y en el juego hay que elegir y tomar decisiones. Entonces, en base a que no haya inacción ni dubitación, la meditación ayuda a eso, a no perseguir tanto los resultados, sino el hacer. Y si se logra en un deporte colectivo, el hacer, se pueden obtener resultados. Eso por eso quería decir que últimamente se está hablando mucho de eso y en Uruguay también en algunos deportes se habla de eso. Por lo menos en el rugby, se está enseñando a que el individuo, antes de jugar el partido, yo estoy jugando en la categoría de senior, mayores complicado con 62 años, con mayores de 40. Y ahí me estoy mezclando y lo disfruto mucho. Y se hace mucho hincapié muchas veces cuando cometiste un error, no es tanto a que no hiciste tanto trabajo de musculación, no hiciste tanto trabajo de estiramiento, sino perdiste la concentración. No lo meditaste, no visualizaste la jugada. Me pareció perfecto. Bueno, pero vuelvo al principio. ¿Qué respuesta le damos a esas personas que le decimos que no tienen que esforzarse en poner la mente en blanco, porque tal mente en blanco no es algo real en la meditación? Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias, querido Alfredo. Me encanta verle y poderle saludar, enviarle un abrazo muy cariñoso, ¿no? Nunca voy a olvidar su visita, jamás, ¿no? En cuanto a la primera, de la mente en blanco, por ejemplo, hasta donde he podido comprender y por
un tratado que compré hace tiempo atrás tratando de entender el cerebro y un poco de las neurociencias, ¿no? Es que al existir la mínima energía en las células cerebrales, esta energía es información, ¿no? Entonces, al existir esto, no pudiese existir mente en blanco, ¿no? A no ser que uno se muera y esta energía se disipe, ¿no? Ahí está la mente en blanco. Entonces, por ahí, yo creo que es hasta lógico pensar, ahora que estamos entendiendo los seres humanos, que esto viene de esa manera, ¿no? Hace unos 50 años no era así, el cerebro no había sido todavía explorado como ahora. En cuanto a los deportes, creo que están utilizando el término meditación para ser sofisticados, pero creo que lo que están practicando es concentración. Y es muy importante porque es como lo que expliqué, ¿no? ¿Dónde están mis llaves? ¿No? No sé. ¿Qué hiciste? Retrocedamos. Miremos qué hemos hecho. Entramos. Cuando entramos, dejé el paquete. ¿Dónde puse las llaves? ¿No? Entonces, repaso todo un proceso físico, material, ¿no? Y me concentro hasta que logro encontrar. Entonces, en todos los deportes debería existir, y qué bueno que están haciendo los deportistas, aunque con el término lo están sofisticando, pero al menos están practicando lo que ellos creen que es meditación, que no es más que todo concentración. La diferencia es el famoso mindfulness, ¿no? Concentración plena. Y porque yo siempre he pensado que un futbolista, si entiende el campo y entiende los detalles del campo, entonces puede jugar mejor una vez que entienda a los jugadores, entienda el carácter, las tendencias de un jugador al que él va a cubrir, ¿no? Lo mismo, uno que juega golf, si entiende todo el proceso del campo y tanto golf como tenis, se hace mucho silencio justamente para permitirles a ellos concentrarse en la decisión del golpe, ¿no? Entonces, me parece que están utilizando apropiadamente la concentración, pero no están meditando. La meditación tiene que ver con inspiración, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, al no tener una inspiración, tendríamos que leer, qué sé yo, una cita de un golfista y que nos inspire, que cuando él piensa en su mamá hace el mejor golpe del mundo y cosas así, ¿no? Pero esto no hay. Y lógicamente hay una tergiversación entre meditación y concentración, ¿no? Lo están utilizando inapropiadamente, pero les causa beneficio, cosa que me parece que es muy buena. Muchas gracias, don Oscar, muy amable. Silencio. Nuestra querida Rosalinda nos pone las funciones cerebrales son muchas y cada vez se descubren más sus complejas funciones. Después dice, los cerebros y sus funciones, todos las tenemos, pero pueden haber muchas diferencias entre cada persona. Depende de la edad, madurez, la salud. Buenas tardes. Así es. Para hacer un comentario corolario, el cerebro es muy complejo. Lo que hasta ahora se dice del cerebro y lo que algunos repetimos de lo que hemos escuchado que se dice es nada más, me parece que muy superficial, ¿no? Pese a que existen las neurociencias, los estudios y todo eso, pero todavía debe haber mucho más, ¿no? Y yo pienso que la complejidad, hasta donde podemos entender, la podemos aprovechar, ¿no? Pero después posiblemente vamos a entender mejor.
Sí, adelante, por favor. Sí, Raúl, por favor. Raúl, adelante. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto, ingeniero, en poderte ver y escuchar. Y Oscarito, si me permite hacer un comentario referente a la pregunta de David, que decía que si los científicos o las personas que no creen en Dios, me pongo a analizar que quizás es como las personas que tratan de entender que tenemos dos áreas que algunas veces les menciono. Tenemos el área espiritual y el área material. Y desgraciadamente, como lo vemos, si ustedes ven un árbol, el árbol se puede ver su tronco, su follaje, sus ramas, pero la raíz no se ve. Y lo más importante de un árbol es precisamente lo que no se ve, que es la raíz. Sin raíz no existe el árbol. Y en el área material, toda la gente como se va hacia lo que ve e ignora o desconoce o se le olvida lo más importante que es el espíritu. En el ser humano, asimismo, es el espíritu lo más importante que no se ve y el área material es lo menos importante. Entonces, en esas personas que aún siendo científicos no alcanzan a entender muchas cosas de Dios, me imagino que es precisamente porque dentro de su excelente conocimiento se enfocan específicamente a la materia y de ahí que no alcanzan a entender las áreas espirituales. ¿Sí? Entonces, por eso calculo que es precisamente como ponerles, tratar de que entiendan lo que no saben hacer. Una persona que no sabe trigonometría, álgebra, cálculo integral, es difícil que pueda desarrollar cosas que se pueden hacer únicamente con matemáticas. Entonces es ahí donde pongo el paralelo, ¿no? Y entonces yo deduzco que esas personas que durante toda su vida persisten en ignorar o desconocer a Dios, bueno, algunas veces la ignorancia no les permite, o el ego, o qué sé yo, las supersticiones algunas veces no les permite explorar cosas más importantes, ¿no? Calculo yo, no sé si puedan coincidir en la idea. Gracias. Gracias, querido Raúl. Aprovecho para saludarte con mucho afecto, Igualmente. esperando tu visita nuevamente. Gracias. Si se dará primero, Dios. Sí, creo que el comentario muy, muy interesante. Me parece que sí, es así, ¿no? Pensar la cita es muy clara, ¿no? Si el espejo lo dirigimos a las cosas materiales, ¿qué es lo que va a reflejar? Si el espejo lo dirigimos a las cosas espirituales, ¿qué es lo que va a reflejar? ¿No? O sea, es prácticamente todo, sí. Es que inclusive existe la anécdota de que dicen que una vez un periodista le dijo a Albert Einstein, le dijo, Sir Einstein, aprovechando que estoy con usted, ¿me podría hacer favor de explicarme algo de la teoría de la relatividad? Se le quedó viendo a Einstein, le dijo, a ver, imagínate que no entiendo lo que es el aceite, que no sé lo que es un huevo, que no conozco lo que es un sartén y que no sé lo que es el fuego. ¿Tú crees que me podrías enseñar a hacer un huevo estrellado? Así de fácil. Gracias. Gracias, Raúl. David. Bueno, primera cosa, es tanto, cada vez que te veo, Oscar, me hace feliz. Además de eso, También. además de eso, estaba pensando que yo he asistido en casi todas tus presentaciones y cada vez yo aprendo tanto, ¿no? Pero siempre olvido a tiro, ¿no? Pero la cosa es que aprendo mucho hay un dicho que dice que una persona es un tesoro nacional, dicen así, ¿no? Cuando ellos son gente muy destacada. Y yo digo que tú eres un tesoro Bahá'í, porque siempre, y ojalá que Dios nos brinda de tu presencia por muchos años por venir. Y si Dios quiere, yo también voy a ir a visitarte allá en el Templo Bahá'í, si Dios quiere. Oh, gracias, David.
Esa es la mejor noticia que he oído. Muchas gracias. A veces el amor que nos tenemos los unos por los otros nos hace expresarnos en alabanza, aunque esas alabanzas sean o exageradas o no sean reales, pero son verdadero vínculo de amor, de afecto. Creo que eso es lo que ha construido Baha'u'lláh. Ha construido un amor verdadero entre todos nosotros y una mutua admiración. Exacto, eso es lo que creo que precisamente es la felicidad de que en estas reuniones que podemos tener la bendición de poder estar con los hermanos chilenos, los españoles, Panamá y todos lados, es lo que nos da la respuesta a lo que Bajablá nos prometió. El mundo es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y creo que todos nosotros que estamos en esto coincidimos en el pensamiento y por eso nos vemos bien, nos vemos bonito y me encanta poder convivir con todos ustedes. Saludos, Pedrito. Muchas gracias, Oscarito. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Ahora, Nuestro querido amigo José Mejía dice si puede compartir su práctica de la oración obligatoria, cómo se prepara, qué tiempo toma, qué se permite hacer inmediatamente después de la oración. Sí, también es una pregunta práctica, ¿no? ¿Cómo la hago? El número uno, escojo la oración corta. La razón, me queda muy poco tiempo en la vida y muy poco tiempo para hacer tanta cosa que uno quiere hacer. La oración corta, que está permitida, es obligatoria, me facilita mucho todo. No busco un momento especial, sino espero que el momento se dé. Entonces, como tenemos cierto lapso de tiempo para poder hacer esta oración, entonces a veces estoy al borde del tiempo y cuando la hago al borde del tiempo, la hago apuradamente. No quiero hacerla de noche, quiero hacerla de tarde. Pero entonces, para que no me caiga la noche, la hago apurada. Cosa que soy consciente de que no debería ser así. Entonces, me hago la promesa de que para mañana no va a ser así. Entonces, el mismo proceso de oración tiene un proceso de reflexión, ¿no? Es cómo voy a mejorar mi contacto con Dios. Es lo mismo que cuando hablas con un ser querido que existe al otro lado del mundo y le llamas por WhatsApp. Entonces hablas muy cortito. Hablas corto y no te escucha bien, tiene cierta interferencia, pero al final logras al menos saludarle y saber. Esta es una oración hecha al final del día. Entonces, ahora vamos a hacer una oración bien hecha, un sábado, cuando no hay mucha actividad, hay tiempo, voy a escoger media tarde y voy a hacer la oración. Pero antes de hacer la oración, voy a decir las 95 veces Allahu Akbar, porque es una preparación para la concentración y para la oración. El 9 es el número de Baha'u'lláh. Y el 5 es el número del Bab en la valoración numérica arábica. Entonces se implora el nombre de Baha'u'lláh y el nombre del Bab 95 veces a través del verso Allahu Akbar. Y esto prepara mucho para la oración de mediodía. Ahora viene la oración de mediodía, ¿no? Soy testigo, oh mi Dios. Tengo que pausar para pensar de qué soy testigo, qué es lo que voy a testiguar. Entonces, y voy haciendo así, de mi impotencia y tu poder. Entonces, mi impotencia significa que tengo que tener el sentimiento de máxima humildad ante el poder de Dios.
de mi pobreza y tu riqueza, mi pobreza intelectual, mi pobreza de sentimientos, mi pobreza material, mi pobreza de todo, versus la riqueza de Dios. Y así, termina esta oración y leo generalmente a mí un amigo persa, de Santa Cruz de Bolivia, me regaló un libro que compiló con citas diarias. Y uso este libro desde hace un par de años. Antes utilizaba El Océano de mis Palabras, que era otra compilación similar hecha por el señor Donald Witzel, consejero continental en su momento, que ya falleció. Entonces uso este libro para poder tener la cita de inspiración y la leo 3 veces por mi cuenta. La primera vez trato de entender las palabras, la segunda vez trato de entender el mensaje y la tercera vez trato de entender las palabras y el mensaje con un propósito. ¿Qué voy a hacer yo? Termina eso, cierro los ojos, descanso un poco. ¿Cuánto tiempo me lleva eso? 10 minutos a veces, 12 minutos, 15 minutos máximo. Pero va entre los 5 minutos y los 12, 15 minutos, dependiendo el día, dependiendo el momento, dependiendo lo que he vivido en el día. Y después lo que me lleva es el propósito de actuar con base a la cita. Entonces, si la cita es de enseñanza, pues me cayó el hierro encima, ¿no? Tengo que levantarme y tengo que ir y tengo que golpear puertas y tengo que buscar amigos. Y si me tocó alguna cosita fácil de ser paciente, voy a ser paciente, pues ni modo. Voy a cerrar mi boca. Voy a hacer un propósito de mejorar. Y verdaderamente hay mejora, ¿no? Uno mejora. Lo que no puedo hacer para mejorar es mejorar a los que me rodean y me causan dificultades. No puedo. Tengo que ser tolerante, paciente, obediente a todas las instrucciones que recibo de Baha'u'lláh y así. Pero ayuda mucho la meditación, muchísimo. Y siento que abre mucho el campo del intelecto en la parte espiritual, ¿no? Uno puede entender algunas cositas más. No es que uno se vuelve un intelectual espiritualista, ¿no? Sino que logra comprender a veces cosas, ¿no? Abro un libro y de pronto aparece una oración. Yo no sabía que en esta oración decía tal cosa, ¿no? Empiezo a entender cosas un poco diferentes a las de una lectura del libro del instituto, por ejemplo, de los libros. Ahora mismo estoy de tutor de uno de los libros y, y al hacer la tutoría también aprendo, o sea, entiendo. Y eso, porque es importante el servicio de la enseñanza, porque aprendemos mucho también. Ahora, asociado esto a la meditación, es un complemento grande la enseñanza, porque es un servicio en acción, es una fe en acción. Querido David, ¿levantaste la mano? Sí, Oscar, me ha inspirado tanto. Si me permite, me gustaría. Recién he aprendido una canción. Quiero cantarlo para ti. Gracias, David. Adelante, así la disfrutamos todos. Fronteras no resistirán. Fronteras no podrán detener el avance y desarrollo
de la divina civilización. Quien quiera podrá obtener la clave que se va de demostrar y logrará convertirse en fundamento de nueva generación. Hombre turista de la tierra, que aún no percibes su luz. Este es el día prometido, el día de la más grande paz. El mundo es la patria del hombre de hoy. Alerta este llamado, la tierra es un solo país y la humanidad su ciudadano. Fronteras que crees detener, fronteras que crees resguardar. Sí, el mayor resguardo está en la unidad de la humanidad. Hombre turista de la tierra, que aún no percibes su luz. Este es el día prometido, el día del reinado de Dios. Este es el día prometido, el día de la gloria de Dios. El día de Muchas gracias, Buenas querido. noches. Hasta la próxima. ¿Sí? Luz, Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Me voy a retirar. Un abrazo para todos. Y mando las diapositivas esta tarde, Víctor, para que las comparta con los amigos. Sí. Así va a ser, mi estimado amigo. Un Muchísimas abrazo grande a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Yeah, gracias, Oscar. Yes. Hasta A pronto. la Gracias. queridos You have made my amigos, que day. pasen bien. Hasta pronto. Aloha.